¿Qué opinión le merece esta normativa de lo que se conoce hasta el momento? ¿Va o no con ello el presidente Noboa a poder enfrentar esta crisis energética que vive el país, que nos ha regresado a los años en los que se vivían los apagones, que por cierto se reanudarán en enero del próximo año? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a toda la audiencia. Gracias por esta invitación. En realidad, la crisis energética es un hecho y no es que con una ley va a solucionar en estos momentos esa crisis. Los apagones seguramente van a regresar en estos próximos días, porque no se ha incorporado ninguna energía nueva al país. Seguimos dependiendo de la cantidad de agua que estamos teniendo, sobre todo en la cuenca oriental, en los dos grandes fuentes que son el sistema Paute y el Coca-Cola Sinclair. La ley lo que hace es un poco dar algunas medidas. Lo que hace fundamentalmente es reformar la ley que rige al sector eléctrico, ley que ya fue reformada en el 2019 para darle mayor entrada al carácter privado, a las inversiones de carácter privado que se incorporen al mercado eléctrico, tanto en generación, transmisión, distribución e inclusive alumbrado público. Esto en gran medida ya lo hicieron en la reforma del 2019, se consolidó con otras reformas 2020 y ahora se está implementando una nueva reforma que da mayores alcances a la participación privada, creando justamente ya no se fundamenta un fideicomiso que nunca funcionó a funcionar y ahora se crea un fondo para que ahí se depositen todos los recursos del sector eléctrico. No está claro, simplemente en algunos aspectos de esta ley se cita a que se determinará los aspectos ya particulares en las reglamentaciones y en las disposiciones del Ministerio y de la Agencia de Regulación. Inclusive se menciona la incorporación de zonas francas al sector eléctrico. Es algo que no está claro y que entendemos que de alguna manera estará concordante con la recientemente aprobada ley emergente para el sector financiero. También en esta ley se exoneran o se liberan de los 100% de intereses y multas a quienes son acreedores o deudores, más bien dicho, en el sector eléctrico. O sea, son todas estas medidas de que no es que eso van a solucionar inmediatamente para este estiaje. Están estructurándose bases como para que se puedan seguir implementando proyectos, sobre todo desde el punto de vista privado, para que sean incorporados o desarrollados, sea a través del Plan Maestro de Electrificación o sea con iniciativas de carácter de las alianzas público-privadas o los proyectos públicos de selección. Es decir, se va consolidando esta estructura que comenzó a realizarse desde el 2019. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarle, buenos días. A pesar de que en esta etapa, digamos, se han suspendido los cortes y que con las presencias de lluvia en el sector del Austro algo ha mejorado la situación, para el próximo año, independientemente de lo que suceda con esta ley, porque creo que la ley no va a ser magia y digamos, para su aplicación también tendrá que pasar un tiempo, etcétera. ¿Qué es lo que le resta por hacer, digamos, como medidas emergentes o urgentes para el inicio del próximo año al Ministerio de Energía? Y le vamos a pedir que levante un poquito la voz porque estamos con un audio bastante bajo. Ok, muchas gracias. Sí, o sea, las determinaciones de emergencia en realidad deberían haberse tomado. Y esto es terminar de incorporar el parque térmico que el país tiene
Entonces, de tal manera, si bien ya se han hecho algunas inversiones para ir incorporando alguna parte del parque térmico, se debe terminar de hacer eso. Se debe dar solución a lo de la Termogas Machala, del ciclo combinado. O sea, ahí hay una central que está todavía sin poder producir toda la energía que tiene disponible por falta de combustible. Eso debe realizarse y ya debió haberse estado tomando medidas para ello. Eh, Apresurar de todas maneras el proceso de Toachi-Pilatón para que finalmente entre a funcionar. Sabemos que esto no podrá ser sino para el siguiente estiaje por lo menos, pero que ya se lo haga. Eh, Nuevamente hay medidas que se había estado conversando con los grandes clientes que tienen a su vez sus grandes generadores para suplir energía mientras son los cortes. Esto se les podría hacer funcionar, pero para esto debe haber convenios específicos y que esta ley estaría de alguna manera facilitando, pero que se lo debe implementar. Son medidas que habría que tomarle. La cuestión que también se menciona en esta ley, que es el desarrollar eh, acciones para mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético a nivel de todo el país, en todos los sectores, comercial, industrial y aún residencial. Debe implementarse, o sea, hacer una campaña masiva y mediante justamente los profesionales del sector que posibiliten el acometer con diferentes acciones, diferentes temáticas que inclusive señalan en la ley, pero para que se hagan efectivamente estos procesos. Son todas estas contribuciones que pueden ser parciales o pequeñas en algunos casos, pero que de alguna manera pueden ir contribuyendo a solucionar el tema de la crisis energética. Ingeniera Acuña, tal como está planteada este proyecto de ley de emergencia energética, si se aprueba tal como está planteada y como es la propuesta del presidente de la República, ¿nos va a contribuir o no va a contribuir a evitar que en el 2024, como cada año, enfrentar el estiaje, o vamos a tener otra vez que esperar que el clima nos ayude para no volver a vivir los apagones en el estiaje del 2024? ¿Y en qué medida, si se aprueba esta ley en los actuales momentos, va a permitir que se reduzcan o no se reduzcan las horas de racionamiento que vamos a tener que seguir enfrentando durante el mes de enero, febrero, marzo posiblemente? Debemos ser claros que no es la ley la que va a modificar o va a desarrollar la solución a la crisis energética. Son las acciones que se implementen. Y esto ya el gobierno anterior tuvo las herramientas, mismo desarrolló ya la anterior ley y le dio todas las facilidades al sector privado para que pueda implementar. Sin embargo, inclusive con esto, ninguno de los proyectos que trataron de implementar lo desarrollaron. Sin embargo, debe aclararse también los 8 proyectos que firmó el último día del anterior gobierno, así como la concesión que se le dio a la empresa esta Energy Kill, derivada de las antiguas barcazas, para que supuestamente nos iba a entregar energía en noviembre, diciembre de este año, y sabemos que lo más temprano que podría estar incorporando algo de energía sería en abril o mayo de 2024. Entonces, más bien son las acciones y las determinaciones y las inversiones que realmente deban hacerse las que van a determinar la solución porque no olvidemos, o sea, lo que estamos importando de Colombia son 465 megavatios. Aparte de eso, tenemos un déficit de 200 megavatios adicionales, que son los que se están cubriendo con el flujo de agua cuando existe o no existe. Y si tenemos 200 megavatios por año que crece el país, entonces hagamos cuentas y son esa cantidad de proyectos los que deben desarrollarse. Y de todas maneras, lo que comencemos a hacer hoy día
los grandes proyectos como Santiago, como Cardenillo, que toman muchos más años, hay que comenzarlos a hacer desde ya, a que no queden simplemente en carpeta dentro del Plan Maestro de Electrificación, sino que efectivamente se cumple el Plan Maestro de Electrificación con las inversiones adecuadas para que puedan irse desarrollando a corto, mediano y largo plazo, como ha sido característica del sector eléctrico. Ingeniero, hay ocasiones y hay sectores, digamos, que sobre los cuales siempre se ha comentado la posibilidad de, entre comillas, privatizarlos. En el caso del sector energético, en el cual estamos hablando de un sector estratégico para el país, por todo, ¿no? Digamos, ¿se sataniza la inversión privada o no? ¿O es buena? ¿O le aporta a lo que podría también ser parte de la inversión pública? ¿Qué tan buena podría ser la incursión del sector privado en el ámbito energético? ¿En cuánto le podría aportar y apoyar al país? O sea, no está mal la inversión privada dentro del sector eléctrico. El problema son las condiciones en las cuales se hacen estos convenios. O sea, hay muchos inversionistas que se dice están dispuestos, han estado dispuestos. Eso cuenta con Olupus de Galápagos, está otorgado al ex asesor ad honorem del anterior gobierno. Está concesionado el proyecto del Aroma, pero no hay y no terminan de desarrollarse. Igualmente está concesionado Villanato 3 y no terminan de desarrollarse. Lo importante son las condiciones en las cuales se hagan los convenios, las concesiones y la determinación con los cuales se vayan a incorporar. También hay que tener claro el porcentaje de estas generadoras que representan dentro del global. Se habla en total de todas estas generadoras, incluyendo las 8 que han sido asignadas por 500 megavatios, de un total de 6.200 megavatios que tiene de potencia instalada el país. Sin embargo, a través de esto se trataba de hacer un fideicomiso en la cual no sabíamos exactamente la manera como se iba a manejar. Lo que sí se sabía es que este fideicomiso servía en principio para garantizar el pagar a estas nuevas generadoras el flujo económico y dejando en último grado de prioridad a las distribuidoras, por ejemplo, a las distribuidoras estatales. Entonces, en principio no es malo. Lo malo es las condiciones en las cuales se negocia, se realiza y las condiciones a lo largo de toda la vida útil de estos proyectos. Entonces, más bien es bienvenida la inversión privada, pero siempre que sea en condiciones razonables para el país. Acordémonos de la antigua Emelega, acordémonos de las barcazas antiguas. Las condiciones fueron perjudiciales para el país, que no volvamos a caer en eso. Entonces, sin embargo, de estas otras inversiones nuevas, vale la pena que sean tomadas en cuenta y desarrolladas, pero en las condiciones que sean ventajosas para el país. Hay otros proyectos que hay que desarrollar. O sea, se hablaba de que se concesione, por ejemplo, Sopladora. Es una central de generación hidráulica que más bien tiene un costo bajísimo para el país y donde no habría que hacer inversión. Se hablaba de que el Coca-Cola Sinclair se le reverse a la incumplida Sinohidro a que nos devuelvan no los 3.000 millones que ha costado al país, sino 2.000 millones, y a partir de ahí Sinohidro sí arreglaría las fisuras y ahí nos entregaría por el resto de la vida útil 42 años que le quedan teóricamente al Coca-Cola, entregándonos energía, el 30% o más de energía al país. ¿A qué costos? Entonces, sino más bien es allí lo que hay que hacer es exigirle a Sinohidro que cumpla y que termine de cumplir para que entregue en condiciones adecuadas ese proyecto y no simplemente querer operar de otra manera.
Entonces, ese tipo de decisiones y de privatizaciones son las que no estaríamos de acuerdo porque a la final perjudican al país. Las inversiones privadas, en cambio, sí, en las cuales se van incorporando. De hecho, el país no es nuevo en el sector eléctrico o inversiones privadas. Se está justamente propiciando a través de esta ley el desarrollar los autogeneradores de tal manera que se vayan incorporando, es decir, los clientes que son clientes actualmente de las empresas eléctricas, pero que son grandes clientes y pueden desarrollar proyectos fotovoltaicos o eólicos y que generan en sus propios predios, o inclusive ahora ya se da más facilidades a que sean en otros predios, se instalen plantas de generación para su propia generación e inclusive puedan entregar a su propia empresa en lugares más distantes esa energía o inclusive a terceros. Todos esos mecanismos están implementándose. Lo importante es que sea claro y que se implementen las debidas facilidades, tanto técnicas como económicas, para que exista esta incorporación al mercado eléctrico. Ingeniero Acuña, hay sectores que dicen que con esta propuesta del presidente Daniel Noboa se está abriendo la puerta a la privatización del sector eléctrico. ¿Cómo está planteada esta reforma, se abre la puerta a la privatización o no es lo mismo una delegación o esta inversión extranjera que usted menciona que una privatización? Bueno, la privatización se ha mencionado y ya el país ha atravesado diferentes fórmulas. Acordémonos de las épocas de Febres Cordero, cuando ya se le partió a todo el sistema, toda la estructura del sector eléctrico, justamente en pro de ahí era venta de las empresas. Uh-huh. Luego se hizo la delegación, se hizo había otro nombre y ahora últimamente se ha dicho la delegación. Y también otras fórmulas que se están dando. La última fórmula es crear zonas francas. Pues todos son mecanismos de otorgar a que este servicio sea explotado por inversionistas privados. Como vuelvo a repetir, ahí las condiciones en las cuales se den eso son las que pueden otorgar el que realmente se encamine o no a una privatización del sector. El hecho, por ejemplo, de lo que se pensaba el fideicomiso era que todos los fondos del sector eléctrico vayan a un fideicomiso que no sabíamos exactamente quién lo iba a administrar y que ahí sí se daba todo el privilegio a los privados para que estén garantizados esos recursos y en segunda y tercera y séptima instancia el sector estatal sea cubierto en los costos. Ahora se está creando un fondo de electrificación. Uh-huh. No está tampoco claramente establecido cómo se va a integrar y de qué manera se va a manejar este fondo. Que es para la financiación de campañas de ahorro de consumo eléctrico, de sustitución de equipos y electrodomésticos, la modernización de gestión eléctrica y la cogeneración eléctrica de la industria, dice, para lo que sí serviría este supuesto fondo. Claro, pero ahí justamente hay que esclarecer qué nomás toma, ¿no? Porque si toma todos los recursos del sector eléctrico, si es solo una inversión adicional estatal, si son recursos de inversión privada las que van a financiar ese fondo, son cosas que hay que aclararlas uh-huh. para que realmente veamos si es que es o no beneficioso al país y el cómo se lo va a administrar, ¿no? Es justamente en esos detalles en los que podría estar el encaminarnos a una u otra forma. Y por eso no dieron resultado en la constitución de los fideicomisos como estuvo planteado en el anterior gobierno. Uh-huh. Entonces ahora hay que aclarar. Antes de aprobar debería aclararse de qué fórmula mismo realmente se está pensando establecer. Uh-huh. De principio no está mal, pero hay que establecer cuáles son las condiciones, cuáles son los constitutivos de este fondo y si eso abarca todos los fondos del sector eléctrico. Porque justamente en el informe que nos dio de la actual directora de la Agencia de Regulación, del informe que nos da de la situación actual
del país, ahí se nos dice, o sea, no se nos dice que lo que el sector eléctrico generó, simplemente el Estado lo retuvo y no propició para que haya nuevas inversiones en el mismo sector eléctrico, sin que haya alza de tarifas, porque ese es otro de los aspectos, o sea, si se hace un real análisis, capaz que determinamos que realmente no hay subsidios o establecer una política de tarifaria igualmente clara para que sectores que están siendo beneficiados de pronto no lo deban ser o viceversa. Entonces, ese es otro aspecto en el cual hay que discutirlo y hay que aclararlo y que sincerarlo igualmente, ¿no? Para que de tal manera esos fondos que todos estamos pagando a través de la planilla eléctrica sean debidamente manejados y sean honrados para invertir en el mismo sector eléctrico y que sean invertidos, no gastados como ahora está ocurriendo en esta emergencia eléctrica. Ya vamos cerca de los 300 millones de compra de energía a Colombia. Hemos gastado en compras emergentes para el parque térmico y por otro lado se han generado pérdidas que se calculan alrededor de 600 millones de dólares en el sector productivo. Entonces, esos costos, habiéndose invertido oportunamente, más bien hubiera sido todo lo contrario. Es una producción. La electricidad es un producto, es una industria que produce electricidad y puede generar, y de hecho estuvo generando más bien recursos al Estado. Y se le debería ver de esa manera. Cuando exportábamos a Colombia, justamente producían ingresos, divisas al país. Y la idea era de que sigamos creciendo en el potencial que el país tiene. O sea, el potencial es rico en fuentes de energía de toda naturaleza, hidroeléctrica, térmica, eólica, como es la geotermia. El país es rico, que todavía tiene un potencial de explotación grande. Y por eso era inclusive la conexión con Perú, en que inclusive llegar a Chile para que Chile, que es un país deficitario en energías renovables, podríamos exportar hasta allá. Pero para eso tenemos que continuar con el Plan Maestro de Electrificación, que va a dar la explotación adecuada de todos los recursos energéticos que tiene el país. Y no ocurrir en lo contrario que ha sucedido en estos 6 años, que hemos incorporado 0 kilovatios y nos hemos comido toda la reserva, a tal punto que hemos llegado a esta crisis energética. Entonces, la idea es que sepamos manejar nuestros recursos. El Estado tiene esa capacidad, por la Constitución y por las leyes, la obligación de dar el servicio eléctrico al país, a la población, y de administrar todos los recursos que tiene el país. Ingeniero, en ese sentido, otra de los puntos que topa esta propuesta del presidente Noboa es generar incentivos tributarios por el ahorro de energía, la deducción al impuesto a la renta por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual de energía eléctrica. ¿Esto hasta qué punto en la práctica se puede servir para motivar a los usuarios a ahorrar energía? Yo creo que sí puede producir un efecto positivo. O sea, siempre al haber algún tipo de incentivo va a producir esa motivación para que las industrias, las empresas hagan ahorro energético. Es decir, si yo, bueno, ya gran parte del país ha cambiado, por decir algo, las luminarias, ¿no es cierto? Lo que eran luminarias incandescentes, pasamos a las fluorescentes y las fluorescentes a la iluminación LED. Y ahí ya se produjo, inclusive hubo, por la entrega que el Estado entregaba esos focos, a la final le resultaba una inversión porque se obtenía un retorno en el ahorro energético y en eficiencia. Igualmente en cada una de las empresas hay muchos equipamientos que por su tecnología, por su antigüedad, ya no resultan ser eficientes
dentro de las mismas industrias. Si eso se ve reflejado al cambiar los equipos, se ve reflejado en el ahorro energético, entonces haya una compensación en impuesto a la renta, no le vemos mal, ¿no? O sea, de tal manera que se genere. Ojalá haya la debida difusión, la debida comprensión de todos para que esto pueda dar resultados positivos y reales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Muy gentil por acompañarnos y por analizar con nosotros los puntos de esta reforma energética. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, que ha estado con nosotros, 8:11. Una pausa.